6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 18 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, quiero pues hacer una aclaración, porque en el día de ayer, pues discutíamos el tema del derecho a la nacionalidad, o no discutíamos el derecho a la nacionalidad, sino que al final de su comentario, Anibelca Rosario planteó que los hijos de los extranjeros con residencia legal en el país, tenían el derecho a la nacionalidad dominicana. Yo decía que no, que eso no era así, y Oli Matos al mismo tiempo decía que ciertamente Anibelca tenía razón en el tema de la nacionalidad para los residentes legales. Y bueno, tuvimos un debate tanto en el aire como fuera del aire con relación a esta temática. A pesar de que en el día de ayer pues hice ya alguna precisión, yo debo admitir de manera categórica que mi opinión era la equivocada con relación a ese tema. Es decir, que la condición de residencia legal, aunque no está expresada, digamos, de manera directa en el artículo 18 de nuestra Constitución, sí se deduce como un silogismo de las excepciones que se hacen. Entonces, en ese sentido, me corrijo, y pido las disculpas correspondientes, tanto a Anibelca como a quienes nos debemos nosotros, que es a los oyentes, en cuanto a lo que se trata de argumentación sobre cualquier tema. Pues quiero siempre cuidarme de hacerlo con apego a la realidad, con apego a la razón. Entonces, en ese caso, realmente no tenía razón, y por eso quiero pues reiterarlo de manera categórica, y aprovechar esta cuestión, porque al mismo tiempo, tanto en el mismo desarrollo del programa como a lo largo del día, recibí algunos intercambios importantes, y agradezco a Juan Miguel Castillo Pantaleón, que a propósito de lo que ha sido todo este debate sobre el tema de la nacionalidad, me hace llegar un resumen que voy a compartir con ustedes, dejando desde luego
claro y reiterado que en el aspecto planteado sobre el derecho a la nacionalidad dominicana de extranjeros con residencias legales en el país, le corresponde la nacionalidad dominicana, incluso con el hecho de que no tienen que ser los dos padres residentes legales, con un solo de los padres que sea residente legal, arrastra la nacionalidad dominicana. Eso me precisaba incluso anoche un magistrado, un honorable juez del país, de acuerdo a la lectura que él tiene sobre este tema. Entonces, aprovecho para compartir lo que ha sido este debate en nuestra historia constitucional, porque muchos entienden que esto fue una cosa que apareció a partir de la Constitución del 2010 y que no se entendía por qué la remisión al 1929 en cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13. Pero, ¿qué han establecido? Y aquí comparto con ustedes este resumen formidable que me hizo llegar Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. ¿Qué han establecido nuestras constituciones? La primera, que es la del 6 de noviembre del año de 1844, la Constitución de San Cristóbal. En esa primera Constitución, el derecho a la nacionalidad solo se reconoce por el jus sanguinis. Es decir, solo por jus sanguinis había en nuestra primera Constitución el derecho a la nacionalidad. En la segunda, que es la del 4 de julio de 1845, entonces en esta solo el extranjero que ha sido autorizado por el gobierno a tener residencia goza del ejercicio de derechos civiles. Es decir, que ya desde julio de 1845, fíjense cómo se van arrastrando las tradiciones y después las cosas no salen de la noche a la mañana. Es decir, que lo que estábamos discutiendo y en lo que no tenía, repito, razón, ya lo configuraba la Constitución nuestra de julio de 1845, cuando la Constitución de julio de 1845, en el artículo 13, establece que solo el extranjero que ha sido autorizado por el gobierno a tener residencia goza de derechos civiles. Cualquier extranjero que permaneciera en el país, no importa que permaneciera por poco o por mucho tiempo, no gozaba de esos derechos civiles si no tenía una legalización expresa como la que corresponde. Entonces, la Constitución del 20 de junio de 1929, la del 20 de junio de 1929, esta Constitución se proclama la reforma constitucional dominicana, en cuyo artículo 8 se excluye la nacionalidad dominicana a los nacidos en territorio dominicano, hijos de extranjeros, personas en tránsito. Entonces, esto es lo que plantea la Constitución del 20 de junio de 1929. Por eso, la decisión del Tribunal Constitucional se refiere a esa Constitución. Entonces, la del 16 de noviembre de 1932 establece claramente en su artículo 1 que cada país es soberano para establecer por sus propias leyes las condiciones de la entrada y residencia de extranjeros a su territorio. Entonces, en resumen, hay un artículo 7 que define lo siguiente. Son dominicanos. Primero, todos los individuos que al momento de la publicación de la presente Constitución
gocen de esta cualidad. Segundo, todos los nacidos en el territorio de la República Dominicana de padres dominicanos y habiendo emigrado vuelvan a fijar su residencia en ella. Tercero, todos los españoles dominicanos y sus descendientes que habiendo emigrado en 1844 no han tomado las armas contra la República Dominicana ni la han hostilizado en modo alguno y que vuelvan a fijar su residencia en ella. Cuarto, todos los descendientes de oriundo de la parte española nacidos en países extranjeros que vengan a fijar su residencia en la República Dominicana. Esto pues es lo que plantea nuestra primera Constitución. La Constitución del 20 de junio, la de 1929, sobre este tema plantea lo siguiente. Las personas que a la presente gozaren de esta calidad en virtud de las constituciones y las leyes anteriores. Segundo, todas las personas que nacieran en territorio de la República Dominicana, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la República Dominicana en representación diplomática o que estén de tránsito en ella. Es decir, cuando vemos la Constitución de 1929 y la Constitución actual establecen exactamente lo mismo. Lo mismo, por eso es que no fue una cuestión de que, bueno, hubo un cambio en el 2010, no, esto está establecido y por eso la sentencia remite pues a la Constitución del año de 1929. En la actual, el artículo 18, que lo leí ayer, María Elena, establece lo siguiente. Son dominicanas y dominicanos. Primero, los hijos e hijas de madre o padres dominicanos, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Y tercero, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a todo extranjero o extranjera definido como tal en las leyes dominicanas. Entonces, se colige que si realmente al no figurar los residentes legales en estas excepciones, pues automáticamente, por silogismo, se entiende que tienen el derecho pues a la nacionalidad. Lo que ocurre, y eso yo creo que también es uno de los temas que ha creado cierta confusión en todos los debates que se han presentado en el país, es que mucha gente entiende que residir en un país es vivir en él, que residir en un país es vivir en él, que el que reside en un país es porque tiene muchos años en él, que el que reside en un país ha tenido hijos en ese país, que ha tenido propiedades, que ha tenido una serie de cosas. Bueno, ese vive en ese país. La residencia es ya una condición jurídica, deriva es un derecho legal que tiene que ser expresamente conferido a esa persona. Y por eso es que entonces en muchas de las jurisprudencias que empecé a presentar ayer, cada vez que una persona se ha presentado ante un tribunal mucho antes de la 168-13 y mucho antes del 2005, de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, a alegar derechos de nacionalidad por tener tantos años viviendo en la República Dominicana, eso le ha sido denegado porque esa no es la condición. Es decir, la residencia ya es una categoría jurídica y todas las sentencias establecen que ha tenido que ser conferida especialmente por los mecanismos que tenga el Estado para otorgarla. Es decir, no es que yo vine aquí, me quedé a vivir aquí, he crecido aquí y ya eso me da la condición de residencia. Por eso, muchas personas que tienen muchos años viviendo en la República Dominicana
en términos legales, le pasaría lo que le ha pasado a la señora Juliana de Guiz y a otros que hicieron pues alegatos similares a Mauri Jagar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Lamentar el fallecimiento de la ex primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush. Vivió 92 años de edad, es decir, una vida satisfactoria. Tiene el privilegio de ser la única mujer estadounidense que pudo ver a su esposo y a su hijo ocupando la presidencia de los Estados Unidos de América, y a otro hijo que fue aspirante presidencial. Entonces, quiero llamar la atención sobre una situación que se está dando en la Embajada Dominicana en Chile, porque el presidente Danilo Medina, que tiene la potestad constitucional para eso, ha designado en Chile a un ministro consejero, pero el embajador no quiere al ministro consejero, y como el embajador es el presidente de la República, el embajador Rubén Silié, sencillamente el ministro consejero no se ha podido establecer, pese a que Cancillería llenó todo el protocolo para la puesta en función de este cargo. Se trata de, este es el decreto 7818. En el decreto 7818, pues el presidente Medina, en el artículo 2, designa al doctor José Saldaña, queda designado ministro consejero y encargado consular de la Embajada de la República Dominicana en Chile. Después que se produce esta designación y recibe pues el certificado de lugar, Presidencia de la República, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, he resuelto nombrar a José Saldaña, ministro consejero y encargado consular de la Embajada de la República Dominicana en Chile. Y entonces, pues, todo esto va en el Congreso, el artículo 26, las atribuciones consulares de la embajada, etcétera. Se llenan todos los requisitos, que deben llenarse para esos fines. La Cancillería le comunica pues todo lo atinente al doctor Rubén Silié. Aquí hay una carta. Cortésmente informamos que ese honorable despacho, que el señor José Saldaña Peña ha tomado posesión de su cargo el miércoles 28 de febrero. Bueno, en definitiva, aquí están toda la documentación, se llenan todos los requerimientos para eso, pero después resulta que el embajador Silié dice que no sé qué pasa, él no está de acuerdo. Déjenme ver si consigo por aquí una cartita que el embajador Silié en tono un poco molesto escribe sobre el tema. Entonces, vamos a ver si encuentro esta cartita, porque uno a veces se pregunta, pero ven acá, señores, ¿y en qué país es que vivimos? ¿Y cuál es el principio de autoridad? ¿Cuál es el principio de autoridad? Aquí está la cartita. Aquí está la cartita donde el señor embajador, muy molesto, le dirige a Saldaña, a José Manuel Saldaña Peña, ministro consejero, encargado consular, vía a Ana Odalis Pérez Cabral,
directora del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Llamado de atención al ministro consejero José Manuel Saldaña. Expediente personal del ministro consejero José Manuel Saldaña. Y entonces le dice el embajador al embajador Saldaña, ministro consejero, usted ha preferido emplear medios improcedentes para dirimir la diferencia que se han presentado entre nosotros en cuanto a la forma de conducir los trabajos de la oficina consular, apelando a la prensa televisiva para difundir diatriba de que estoy desacatando un decreto presidencial. Como usted se ha desestimado, como usted ha desestimado las buenas formas que he empleado con usted, le informo que suspendo todo diálogo con usted y que todo lo que desee comunicarme a partir de este momento debe hacerlo dirigiéndose al ministro de Relaciones Exteriores, su excelencia Miguel Vargas Maldonado. Es decir, que yo no vuelvo a hablar más con usted, porque usted no tiene derecho a quejarse de que lo manden a tomar posesión en Chile y a mí no me haya dado la gana de colocarlo donde el presidente lo ha designado. Entonces, como usted se ha molestado por eso y eso ha trascendido, usted y yo no hablamos más, cualquier queja usted se le expresa al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Fíjense qué forma de conducirse y cómo un decreto del presidente de la República pues no tiene ningún valor para el embajador Sillier. Ningún valor. Y entonces, si ese tipo de cosas se permiten, ya usted sabe hacia dónde vamos, Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, con relación a la respuesta que ha dado la Contraloría General de la República a la publicación de la Cámara de Cuentas, yo creo que ahí hay un manejo institucional. En una carta que dirige pues el Contralor General de la República al presidente de la Cámara de Cuentas, entre otras cosas, dice lo siguiente: pláceme saludarle y agradecerle el envío el pasado viernes 13 de abril en horas de la tarde, ya cuando toda la información estaba difundida. Pláceme saludarle y agradecerle el envío el pasado viernes 13 de abril en horas de la tarde de la información relacionada con las observaciones emitidas en la resolución de auditoría 2018-04 de fecha 10 de abril 2018 y los informes legal y general de investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ya aquí, desde luego, advertimos de inmediato algo que fue totalmente incorrecto, porque se supone que la Cámara de Cuentas le comunica a todas las partes que están involucradas en un levantamiento las informaciones, y esas partes tienen que tener la oportunidad adecuada para la contestación. La oportunidad adecuada, es decir, no puede ser que yo le estoy enviando, le estoy notificando a usted una auditoría al mismo tiempo en que estoy desatando el escándalo, sin haber esperado realmente su contestación. Y entonces hay una serie de cosas ahí, que no quitan responsabilidad, a la gravedad de los hechos que puedan haber ocurrido ahí. Y al plantearla, no es la intención de disminuir la responsabilidad en esos hechos. Pero yo creo que uno de los problemas que ha tenido la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es esta manipulación que se produce
dirigida al morbo. Y entonces, como las cosas se presentan de manera espectaculares, después se quieren encontrar resultados espectaculares y entonces la verdadera corrupción se escurre por debajo de la mesa. Señores, estamos hablando de ONSA como una institución que maneja presupuestos de miles de millones de pesos. Es decir, haciéndole la idea a la gente de que esa institución maneja unos presupuestos, pues, extraordinarios. Cuando, si vemos la situación, estamos hablando de una investigación de 5, casi 6 años. Es decir, estamos hablando de una institución que se maneja con un presupuesto de 600, 700 millones de pesos, sumamente precario para las responsabilidades que tiene y que incluso en los últimos tiempos, aún en la propia gestión de Manuel Rivas, tuvo que hacer grandes recortes de personal porque él tenía una situación prácticamente insustentable en la nómina. Si digo esto, repito, no es con el propósito de exculpar a los administradores, porque, caramba, si los recursos que estás administrando son precarios, entonces mayor razón para tú ser eficiente, mayor razón para tú no permitir escape, mayor razón para tú ser celoso en el manejo de esos recursos. Es decir, que tú no vas a dejar de ser más responsable porque hayas administrado menos o más fondos, como quiera el mismo grado de responsabilidad. Lo que quiero es llamar la atención que cuando vemos estos titulares, pues estamos hablando de una institución que manejaba un presupuesto extraordinario. No, es una institución que se ha manejado siempre con serias precariedades y pues de ahí que se presentaran algunas posibilidades como la que se presentaron a partir de las dos resoluciones, de la Dirección de Compra y Contrataciones, que entran dentro de una lógica. Porque usted se imagina que haya que hacer una licitación para la reparación de un vehículo. Eso es totalmente improcedente. Ahora, más improcedente es que usted me pague 3 veces por reparar el mismo vehículo. Es más improcedente. Más improcedente es que ese tipo de cosas, entonces, no se establezca una metodología adecuada para poderla hacer sin que se vulneren los procedimientos. Y entonces también me llama la atención que a la gente se le alarma sobre cosas que a veces carecen de importancia, pero bueno, se le coloca el punto de la alarma. Que un suplidor no estaba en la dirección correspondiente. Eso pasa con la mayor parte de los suplidores. Porque una cosa es un documento legal que se llena para registrar una compañía y otra cosa después es el domicilio, lo que usted se establece. Hay mucha gente que ya cuando usted tiene mucho tiempo de establecido, pues coinciden, pero eso no es problema. El problema es si ese suplidor brindó el servicio por el que se le pagó, si no cobró 3 y 4 veces por haber brindado el mismo servicio. Y eso es otra cosa, pero bueno, que mira que la mayoría de esta gente tenían una dirección que podía ser la casa cuando registraron, pues, la mayor parte de la pyme, ¿dónde está registrada? Puede ser la casa, puede ser el domicilio de la oficina del abogado que hizo el registro. Eso puede ocurrir y eso no implica necesariamente que el servicio no se haya brindado. Lo que estoy diciendo es que el escándalo no está ahí.
El escándalo está en verificar si se produjo o no el servicio, si se brindó o no el servicio. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público debe disponer una investigación sobre todas estas cosas, pero todavía debe aguardar el informe final de auditoría, no el informe preliminar, sino el informe de auditoría. Y la Cámara de Cuentas, yo creo que después de haber hecho esto, no debe prejuiciarse y completar su trabajo con la mayor objetividad posible, dando tanto arriba como a todo el que esté envuelto en esto la oportunidad de presentar su documentación. La oportunidad de presentar su documentación, de presentar la contestación y al final presentar un informe objetivo, que los problemas que se hayan encontrado ahí realmente se investiguen, pero sin este ánimo de escandalizar que no aporta absolutamente nada. No, mañana puede aparecer cualquiera planteando, mira, ahí se robaron tantos miles de millones, vamos a hacer un movimiento ahora contra los miles de millones que se perdieron ahí, nos entretenemos, esas personas ganan mucha prensa, se convierten en paladines de la lucha contra la corrupción, pero no están luchando contra ninguna corrupción, sino contra los espejismos que se colocan y que impiden realmente una verdadera lucha contra la corrupción. Cambio y fuera.